Hola, bienvenidos a este primer video tutorial del curso de Access. Bien, comencemos hablando de lo que vimos en el primer tema, en la primera semana, sobre lo que es una base de datos Access. Entonces, una base de datos Access es una recopilación de información relativa a un asunto o un propósito en particular. Las empresas son dadas a recopilar información de sus clientes, de sus productos, sus ventas, sus facturaciones, etcétera, etcétera. Entonces, una base de datos nos permite recopilar esa información, tabularla de una manera que sea más efectiva y lo importante de una base de datos es que la información siempre debe estar disponible cuando sea requerida. Esa es la meta principal de una base de datos. En el caso de Access, nosotros tenemos dos tipos de bases de datos. Tenemos las bases de datos que son planas, que lo que me dice esto es que se van a recopilar datos, pero no tienen relación, no tienen sincronía entre las tablas, no tienen una integridad, simplemente es la recopilación de datos. Por otra parte, tenemos las bases de datos relacionales, que ya son bases de datos más depuradas, donde existe integridad de los datos, donde los datos se pueden comunicar a través de las diferentes tablas, y esto me permite generar información y consultas y obtener nueva información a partir de los datos existentes. En el caso de Access, Access maneja varios objetos. Entre los objetos más comunes tenemos las tablas, las consultas, los formularios, los informes, los macros, los módulos y las relaciones. Las tablas es donde se va a recopilar la información y se va a organizar. Se va a organizar de una manera tabular y esta información podemos organizarla ascendente, descendente, podemos filtrar, podemos aplicarle muchas de las herramientas que ya hemos visto en el caso de Excel. Por otra parte, las consultas me permiten accesar esas tablas y obtener datos específicos que el usuario quiera obtener, ¿verdad? Por ejemplo, si es una base de datos de clientes, yo puedo obtener los clientes que tengan al menos 5 años de comprar, los clientes que son de género masculino, los clientes que sean nacionales, los clientes que sean extranjeros, los clientes que se llamen Carlos, etcétera, etcétera. Los formularios nos permiten crear una interfaz que es la que me va a permitir de una manera más accesible incorporar, consultar y revisar los datos de nuestras tablas. Va a ser una manera más ordenada y va a ser una forma más productiva de trabajar nuestra base de datos. Por otra parte, tenemos los informes, que los informes es cuando queremos traducir la información de una consulta o de una tabla a un medio un poco más físico como lo sería el papel, o podríamos crear un informe en PDF o hacer una exportación de datos directamente a Excel o algún archivo de texto como Word o blog de notas. Luego tenemos los macros, que los macros son códigos que Access realiza en función de procedimientos que nosotros le vamos dando al computador. Entonces, para las personas que no dominan código, en este caso de Visual Basic 6.0, pueden utilizar la herramienta de macros que es la que promueve la generalización automática de los códigos. Los módulos es para la gente que ya maneja el ambiente de Visual Basic y puede desarrollar sus propios códigos y puede crear su propio código, crear sus funciones, crear sus métodos, etcétera, etcétera. Y al final pues tenemos las relaciones, que es lo que me permite enlazar las tablas y poder obtener datos a través de dos o más tablas que están relacionadas de una manera un poco más proactiva. Bien, cuando hablamos de Access, Access es un gestor de datos, como ya lo hemos mencionado, lo que significa que nosotros podemos hacer todos los procedimientos que se hacen en una empresa. Access va enfocado principalmente a pequeñas y medianas empresas que tal vez no tengan una capacidad de pago para comprar licencias tan productivas como sería SQL, MySQL, Oracle, etcétera. O también no pueden pagar programadores que creen las interfaces para esos datos.
Entonces Access nos provee todas estas herramientas. Digo que aunque la herramienta es muy poderosa, sí hay que hacer la mención que es para micro y pequeña y mediana empresa, básicamente porque la capacidad de almacenamiento, al ser un archivo, pues está limitado a simplemente 2 gigas, con diferencia de los otros sistemas de gestión de datos que la capacidad está delimitada por la capacidad de almacenamiento del computador, refiriéndose al disco duro, ¿verdad? En este caso, Access sí tiene un límite y son 2 gigas. Entonces, creo que esa es una de las debilidades que tiene la herramienta, pero es una herramienta muy productiva que promueve muchas herramientas y que nos va a ayudar a nosotros a ordenar nuestra información. Esa información, ¿cómo la obtenemos? Bueno, ya hablamos del objeto de las tablas. Entonces nosotros vamos a crear las tablas, que es donde vamos a almacenar las entidades que queremos organizar, clientes, facturas, inventarios, etcétera. Esas tablas nosotros vamos a crear campos. ¿Qué serían los campos? Los campos son los datos que vamos a obtener de esa entidad. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una tabla de clientes, ¿qué serían campos? Bueno, campos sería el nombre, el teléfono, la dirección, etcétera, etcétera. Ese campo, ese nombre, esa dirección, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de datos, ¿verdad? Es importante decir que un dato por sí solo no genera información. Así, por ejemplo, si yo tengo el nombre de Carlos, Carlos no me dice nada a mí. Ahora que si yo tengo varios datos, como por ejemplo que Carlos vive en la provincia de Alajuela, que vive en el cantón de San Carlos, que vive en el distrito de Quesada, que vive 100 metros sur de Palí, pues ya yo ahí tendría una información, ¿verdad? El dato pasa a ser información porque ya específicamente me está diciendo quién es esa persona. Cuando ya eso se convierte en información, estaríamos hablando de un registro. Un registro vendría siendo en una tabla una fila, ¿verdad? Como lo vemos también muchas veces en Excel. Ahora, cuando ya tenemos esos datos y guardamos nuestro archivo, lo que estamos produciendo es un archivo de datos, en este caso de Access. En las versiones antiguas, la extensión de Access es MDB. En las nuevas versiones de Access, los archivos son ACCDB. Entonces, para los que tengan Office 2010 o superior, van a ver que las extensiones de los archivos van a ser ACCDB. Y los que tengan versiones menores de 2010, pues los archivos van a ser MDB. Muy bien, hasta aquí llegamos con este primer video tutorial y nos estaríamos viendo en el siguiente video tutorial donde estaríamos comenzando a trabajar ya con el gestor de datos Access.